Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente. Y vamos a pasarla semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia. Y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas, si no las tomaron antes, o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí ya teniendo la certeza no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. El nombre de la ponencia de hoy es Estimación de la incertidumbre en el laboratorio clínico. Nos la va a impartir el químico, el QVP, Víctor Baltasar, que es director general de Big Val Consultoría en Calidad Analítica y Gestión. Él es QVP, ¿sí? De la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y lo aclaro porque hay QVPs de otras escuelas, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, en Guerrero son QVPs, pero son químicos biólogos.
y parasitólogos. Y bueno, nosotros somos químicos, bacteriólogos y parasitólogos. Él está cursando actualmente una maestría en análisis clínicos en la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas. Y ha tomado diplomados en formación de instructores con enfoque a programación neurolingüística, en aseguramiento de la calidad en el laboratorio y banco de sangre, en el desarrollo de competencias gerenciales, un control estadístico de la calidad aplicado al laboratorio clínico, en medicina transfusional, en gestión de calidad para pymes. O sea que se lo ha pasado, estudie y estudie, lo cual pues nos da mucho gusto y lo felicitamos. Él ha sido líder de proyecto para la acreditación de la 15189 en 10 laboratorios, según conté. ¿Sí? Entonces ha estado en diferentes laboratorios apoyándoles a lograr que se acrediten en la 15189 principalmente. Voy a leer nada más los nombres de los laboratorios en los que él ha participado y logrado que se acrediten. Immunolab Laboratorios, Medical Diagnostic Techniques, Laboratorios Central del Instituto Nacional de Cardiología, Laboratorio de Análisis Clínicos Santa María, pero de allá del Parque Hidalgo, Enquest Diagnostics de México, Lance Laboratorios, Florida Satélite, Grupo Florida, y bueno, él además ha estado en muchas ponencias que pues no tenemos tiempo ni queremos gastarle mucho tiempo, es largo su currículum, el número de ponencias es enorme, y hay otra información aquí que es relevante. Él es miembro del Comité de Laboratorios Clínicos de la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, que hasta ahorita sigue siendo la única en acreditar en la 15189, aunque me parece que acababan de autorizar a alguna empresa más, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Todavía no se sabe si va a funcionar ya, pero en esas andaba. O sea, hasta ahorita en México, la única que acredita los laboratorios en la 15189 es la EMA, que no entiendo por qué todo lo ponen con minúsculas. Todo el mundo le quiere poner Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, con mayúsculas, pero no, el nombre oficial es con minúsculas. Él es miembro del Comité Técnico 212 para Laboratorios Clínicos de la ISO, miembro del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA. Primero comenzó como evaluador líder, luego evaluador técnico, experto técnico, y ha participado en el grupo de trabajo para elaboración de la guía de control de calidad en el laboratorio clínico en la EMA. Ha participado, dice, en la adopción de la norma 15189 en Medical Laboratories Requirements for Quality Competence, en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Ha participado en grupos de trabajo, todos para la 15189, en la traducción de las normas, ¿sí? Y bueno, además ha sido sinodal de exámenes de 6 Sigma. Muy bien. Además es socio fundador del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Capítulo Ciudad de México, ¿sí? Así se llama. Y bueno, pues es un comité naciente. Ya ven que los químicos somos bien complicados, y entonces hay colegios nacionales, bastantitos, no voy a hablar mal de ninguno, pero pues ya no sabe uno si me voy para acá, o con melón, o con sandía, pero ya hay como 5, antes eran 2, ahora ya son como 5, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, de todas formas es usted bienvenido del que sea. En realidad yo les digo, miren, si a mí me invitan los patólogos, que ya no me invitan, yo voy. Si me invita con aquí, que ya no me invita, voy. Si me invitan los amigos del norte, ¿sí? ¿Del qué? FENA-CQC. Es que es muy complicado el nombre. Entonces, la FENA-CQC, yo voy, y es más, hasta participo en el comité para la acreditación de los miembros. Entonces, a donde quiera que me inviten, yo voy con mucho gusto. Aunque, bueno, últimamente ya no me invitan porque, pues es que digo las cosas como las pienso y luego no les gusta y luego se sienten y pues luego me dejan invitar. ¿Y qué creen? Sufro mucho, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos felices y contentos. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a proyectar. Listo. Pues sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de estimación de la incertidumbre en el laboratorio clínico. Sean bienvenidos. Y bueno, pues me gusta iniciar estas sesiones agradeciendo primeramente a Dios, pues que nos tiene todavía por acá, disfrutando de la vida. Agradecer al
doctor Sergio Alba, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor, es un privilegio. Tenemos muchos años de conocernos y quiero darle gracias al doctor y a todo el equipo de trabajo que está tras bambalinas aquí en los controles técnicos, y agradecerles a ustedes por su atención, por su participación. Yo voy a tener un récord, yo creo que en lo de Pacal, pero en el de menos vistas, porque este es uno de los temas menos populares, porque no vamos a mostrar células, ni pacientes con lesiones, ni cultivos. Entonces son más cuestiones estadísticas, que creo que es algo muy ad hoc de Pacal, ¿no? He visto las conferencias del doctor cuando nos habló en las plantillas de Excel, ¿verdad? Muy interesantes. Entonces, nuevamente, gracias y gracias a ustedes. Y bueno, es importante mencionar que no colaboro ni soy patrocinado por ningún proveedor de evaluación externa de la calidad, ni programa de comparación interlaboratorios, no soy patrocinado por ningún proveedor de reactivos, equipos o consumibles, y lo que vamos a compartir en esta sesión solamente tiene fines académicos. Todo lo que yo opine durante esta conferencia, durante esta sesión, es a título personal, basado en la experiencia o en el conocimiento que he adquirido, y no representa la postura de ninguna institución con la que tengo relación de carácter profesional o laboral. Entonces son opiniones personales que no representan la opinión de estas instituciones. Y bueno, pues antes de empezar quiero compartirles un poco, como decía el doctor, trabajé en un laboratorio de análisis clínicos que hasta donde yo recuerdo, el laboratorio ya participaba en el entonces PECEL. Este laboratorio ya participaba en el programa. De hecho, no puedo decir qué número de laboratorio es por confidencialidad, pero está dentro de los primeros, ni siquiera de los primeros 100, está dentro de los primeros 50 inscritos en el programa desde hace entonces ya 30 años. Y bueno, pues en este laboratorio está encabezado por la química Graciela, quien envió un cordial saludo en caso de que alguien le diga que estamos transmitiendo. Y el laboratorio tenía la convicción desde ese entonces por hacer las cosas bien. Participaba en el programa de evaluación externa de la calidad. En aquel entonces no había Rey Pacalito. Entonces decidimos certificarnos por ISO 9001 y posteriormente acreditarnos por ISO 15189. Este laboratorio fue uno de los primeros en acreditarse en nuestro país. Fue el cuarto laboratorio. El primer laboratorio fue un laboratorio de referencia. El segundo fue un laboratorio que solamente hacía una prueba. Y el tercero fue otro laboratorio de referencia, y nosotros fuimos el consecutivo número 4, y este laboratorio, al tener este número, se convirtió en el primer laboratorio de atención directa al público privado en obtener la acreditación por ISO 15189, en aquel entonces en su versión 2003. Y desde ese entonces teníamos ya participación con Pacal y hemos tenido contacto con el doctor pues para que nos resolvieran dudas, inquietudes, y ahí está esta foto con parte del equipo de trabajo de ese entonces. Y posteriormente quiero compartirles que en este laboratorio de referencia, en agosto de 2013 nos acreditamos por ISO 15189, hicimos un evento para reconocer el esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Y en este evento tuvimos invitados de honor, entre ellos el doctor Sergio, acudió amablemente a esta sesión, pues para reconocer el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo del laboratorio. Y el doctor levantó la mano y dijo, ¿puedo tomar la palabra? Y claro que sí, doctor, pasó al frente y de manera pues no esperada nos dirigió unas palabras y nos entregó un reconocimiento por el desempeño, el excelente desempeño que teníamos en el Pacal. Entonces, pues quiero compartirles esa historia. Quiero comentarles que como cliente de Pacal en estos laboratorios siempre recibí una atención a mis inquietudes. Hay que escribirle al doctor, hay que tener un poco de tranquilidad en el sentido de que el programa está acreditado por una norma ISO, que es la 17043, y estar acreditado no nos hace perfectos, ni a los laboratorios ni a los programas, pero nos hace mejores. Entonces,
y hay que tener paciencia porque el Pacal no tiene 3 clientes, entonces no me imagino la bandeja de entrada del correo del doctor Sergio para resolver dudas. Y bueno, pues ya después hemos continuado en este trayecto de la acreditación. Nada más les quiero compartir que en Tamaulipas se logró la acreditación del primer laboratorio en ese estado y hemos tenido participación, por ejemplo, en este laboratorio de biología molecular, en donde incluso estimamos la incertidumbre en las cargas virales. Entonces, pues ha sido un trayecto y en esta ocasión yo quiero agradecer al doctor Sergio Alba por todo el esfuerzo y por todo lo que le ha aportado al país a través del programa de aseguramiento de la calidad entre laboratorios, a través de Pacal. Yo creo que muchas veces en el medio es muy fácil señalar a quien ha abierto camino. Creo que el doctor en aquel entonces, junto con la MBC, que lo ha comentado en la historia, pues fueron de los primeros programas de evaluación externa de la calidad. Y pues creo que el tema no es quién empieza, sino quién se mantiene y quién continúa avanzando. Siempre que veo la visión de Pacal, que todos ustedes se la deben de saber de memoria porque son usuarios, ¿verdad? Deberíamos de hacerles examen cuando vengan por su rey Pacalito. ¿Cuál es la visión de su proveedor? Entonces, pues creo que van por buen camino. Y en esta ocasión pues quiero también reconocer, no esa manera de cebollazo como dicen por ahí, sino de verdad, de corazón reconocerle a una persona que decidió emprender hace muchos años. Ya ha contado la historia del doctor, motivado por X razones, pero gracias a eso está donde está. Y bueno, pues esta foto para mí es muy interesante porque ahí está el doctor Sergio Alba, un pionero en los programas de evaluación externa de la calidad en México, y está con estos otros 2 grandes personas que también tienen participación en un programa de evaluación externa. Gracias, doctor. Pues espero que ustedes tengan a bien de pronto felicitar al doctor por su excelente trabajo al frente del Pacal. Y pues ahí está, con una sonrisa, con el Pacal, que yo era de los que pensaban que a lo mejor el rey Pacalito estaba hecho a su imagen y semejanza. Yo estaba en ese club, pero ya aclaró que no. Entonces, muchas gracias y gracias a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo que hacen. Nosotros, cómodamente, en nuestros laboratorios recibimos los viales de Pacal. Cómodamente nos quejamos que nos calificaron mal cuando no había Endolimax y yo estoy viendo en el microscopio que hay Endolimax. Entonces, bueno, pues es un trabajo en equipo. El objetivo de esta conferencia, ahora sí, para entrar en materia, es que ustedes conozcan un modelo de estimación de incertidumbre de los métodos de examen cuantitativos en el laboratorio clínico. Entonces, esta es la agenda que no voy a leer, ahí está, la pueden ver con calma cada vez que reproduzcan el video. Y vamos a empezar con una introducción. ¿Qué dice la norma oficial mexicana que el día de hoy está vigente y que regula el funcionamiento de los laboratorios clínicos? No dice nada con respecto a la estimación de la incertidumbre. Y el proyecto de modificación de esta norma trae algo interesante. Este proyecto se publicó, como pueden ver, en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del 2018 para su emisión de comentarios de parte de todos nosotros, digamos, como partes interesadas. Y bueno, yo aprovecho para invitarlos a que estemos pendientes de este tipo de cosas, porque recuerden que lo que salga de esta norma, una vez que lo aprueben, es lo que va a operar como un marco regulatorio para los laboratorios. Y dentro de este proyecto de norma dice que debemos, como laboratorios, únicamente utilizar métodos analíticos normalizados, y lo puse con letra en color rojo porque he visto que cada uno de nosotros entendemos distintas cosas por esa palabra. Antes yo utilizaba ese término de manera indistinta para hacer referencia pues a procedimientos estandarizados, a procedimientos que ya están implementados y que son fácilmente las personas lo pueden repetir. Hasta que un día alguien me dijo: oye, Víctor, la palabra normalizada no la puedes usar así porque normalizado hace referencia a que está en una norma. Entonces, en el caso, por ejemplo, de métodos microbiológicos en microbiología sanitaria, ustedes saben que están normados porque esas determinaciones aparecen en normas oficiales mexicanas. En el laboratorio clínico yo no conozco alguna norma oficial mexicana que diga cómo cuantificar la glucosa o el colesterol. Entonces, pues esta palabra habrá que definirla claramente para todos.
Y dice el proyecto de modificación, pues que estos métodos deben estar validados por los fabricantes o por el laboratorio. Dentro de las disposiciones específicas, la redacción, para quienes participan en esta revisión de la norma, ojalá que lo puedan considerar. Dice, como pueden ver en pantalla, que estos métodos que fueron validados por el fabricante, nosotros los tenemos que, fíjese, tenemos que verificar que los resultados cumplan con las recomendaciones del fabricante en los siguientes puntos: precisión, linealidad y veracidad. Hasta ahí creo que está bien. El doctor ya nos dio en algún punto hasta una conferencia de precisión, de veracidad. Y luego nos dice incertidumbre, y aquí hay una duda porque los fabricantes no nos dan la validación de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos verificar algo que no existe? Y el tema de los valores de referencia, así como está redactada esta cláusula, pues no sé si quien propuso este numeral de la norma, del proyecto de modificación, está pensando en que tenemos que verificar nuestros intervalos biológicos de referencia o simplemente ponerlos en el informe de resultados, o qué es lo que se busca. Si nos van a pedir que verifiquemos los valores de referencia, pues es todo un tema. ¿Y qué dice la norma 15189? Pues la norma 15189 en esencia nos dice que el laboratorio debe verificar o debe determinar la incertidumbre de medición de sus métodos y que tenemos que especificar los requisitos de desempeño. ¿A qué se refiere eso? A que digas o a que establezcamos como laboratorio qué tanto le podemos permitir a la incertidumbre que hemos estimado. Y esta estimación pues no la hacemos una vez y ya, de por vida. Tenemos que hacer una revisión de la estimación periódicamente. Entonces, este marco normativo del proyecto de modificación de la norma oficial mexicana nos obliga a los laboratorios que no están en un proceso de acreditación, que no les interesa, les obligaría a estimar la incertidumbre. Entonces nos obliga a capacitarnos. Esta es una de las razones por las cuales está muy bien que hayas decidido darte el tiempo para tomar esta conferencia. Para quienes están o quieren acreditarse por la norma ISO 15189, la entidad mexicana de acreditación tiene documentados algunos criterios. Y bueno, la entidad mexicana en este sentido pues nos dice que debemos, enfatiza lo que ya dice la norma, ¿no? Nos dice, bueno, pues tú debes decir cómo vas a estimar la incertidumbre de medida, cada cuándo la vas a estimar, y debes presentar evidencia pues de que estás haciendo esto y cómo estás aplicando este parámetro. Y nos dice, mínimo, voltea y mira la guía de verificación de métodos que la entidad ha emitido, en donde trae un apartado para este rubro. Y nos dice la entidad, no es necesario que tú reportes la estimación de la incertidumbre en el informe de resultados, a menos de que el cliente así lo quiera. Entonces, todos los laboratorios que están acreditados por la ISO 15189 están obligados a estimar la incertidumbre, y si el usuario se lo solicita, tienen que reportarlo. Entonces, yo como sí conozco de la incertidumbre, si me voy a hacer una cuantificación de glucosa y voy a un laboratorio acreditado, le puedo pedir al laboratorio que en el reporte, que en el informe de resultados incluya la estimación de la incertidumbre, y espero que al concluir esta sesión a todos les haga sentido por qué solicitar este valor que se estimó en un informe de resultados. Y bueno, antes de pasar en materia, tenemos que hacer un repaso de lo que todos ustedes ya son expertos. Vamos a hablar de la precisión. Recordemos que precisión es qué tanto se parecen los resultados de una serie de mediciones que hacemos del mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Condiciones de repetibilidad, condiciones de precisión intermedia y condiciones de reproducibilidad. Entonces, hablando de las condiciones de repetibilidad, ¿cuáles son esas condiciones en las que medimos repetidamente el mismo objeto? Pensemos en una muestra de un paciente, pensemos en un material de control de calidad. Pues vamos a medir esa muestra en el mismo laboratorio. La vamos a medir con el mismo equipo y por lo tanto con el mismo método. Va a hacer la medición el mismo analista, y esta medición se va a hacer con el mismo reactivo. Esto implica el mismo lote de reactivo, el mismo envase, la misma curva de calibración que está vigente
en ese momento el equipo. Y la palabra clave, además de lo que acabo de mencionar, es que vamos a medir varias veces esa muestra en un intervalo corto de tiempo. A esta precisión ustedes la van a encontrar en los insertos también como precisión intracorrida o intraserie. Esas son, en pocas palabras, la precisión en condiciones de repetibilidad es cuando le pides a la química que está ahí en pantalla, es una foto de la vida real, y le dices, mide ahorita 20 veces, 30 veces, 40 veces, y no sé, cuantifica la glucosa 20 veces. O cuantifica la cantidad de leucocitos en esta muestra 20 veces. Entonces, ¿qué hace la química? Agarra la muestra, la homogeniza y la analiza 20 veces en el equipo. Si analiza en este momento la misma muestra 20 veces, todas las condiciones que acabo de mencionar se mantienen constantes. El analista, el laboratorio, el equipo, el método, el reactivo, la curva de calibración. A menos de que se te acabe el reactivo, ¿verdad? A medio proceso. Esas son las condiciones de repetibilidad. Y la precisión intermedia, ¿cuáles son las condiciones de precisión intermedia? Es el mismo laboratorio y el mismo equipo. Eso no cambia. Imagínate que estás en tu laboratorio, entonces no se mueve el laboratorio, no se mueve el equipo. ¿Qué puede cambiar en la precisión intermedia? En las condiciones de la precisión intermedia. Pues puede ser que cambies de analista, puede ser que el químico analista es el de la izquierda, se fue de vacaciones y entonces entra la química a procesar en el área. Se fue de vacaciones, se fue de incapacidad, lo que quieras, se le enterró la uña, ¿no? Entonces se va de incapacidad, entonces lo suple una persona. Ahí estamos ya cambiando algo en el laboratorio. ¿Qué más ocurre en las condiciones de precisión intermedia? Pues que son mediciones en un intervalo o en un intervalo prolongado de tiempo. ¿Sí? Entonces, y en un periodo, vamos a pensar de 30 días, además, ¿qué puede cambiar? Pues puede ser que cambies el lote de reactivo. A medio mes llegó un nuevo lote de reactivo, pues ya está. Puede ser que hayas calibrado, ¿no? En química clínica, por ejemplo, o que hayan cambiado las condiciones ambientales, ¿no? Hay laboratorios en donde todo el día tienen el aire acondicionado a todo lo que da y el de la noche lo apaga. Y si es un lugar donde es muy cálido, es muy húmedo, pues puede cambiar la temperatura, obviamente, ¿no? Y en un mes, ¿qué más puede ocurrir? Pues hay mantenimientos preventivos, el que le da el usuario, o puede ser que en ese mes le haya tocado el mantenimiento que da el proveedor, y también, desafortunadamente, se te puede descomponer el equipo y requieres un mantenimiento correctivo. Entonces, cuando hablamos de repeticiones en cuanto a medición de una muestra, de un material, esto lo tenemos que asociar al control estadístico interno de la calidad. En un mes, tú analizas el control normal, el control patológico, analizas el control bajo, el normal y el alto, o dicho de una manera más elegante, analizas diferentes niveles de decisión médica y a lo largo de un mes pueden ocurrir algunos cambios como los que acabo de mencionar. Y finalmente hablemos de las condiciones de reproducibilidad. En las condiciones de reproducibilidad todo cambia, es decir, vamos a hablar del mismo método en un laboratorio porque tienes tu equipo. En otro laboratorio tienen el mismo equipo, el mismo método, en otro laboratorio, en otro laboratorio, en otro laboratorio. Es el mismo método. Cada laboratorio puede ser que tengan el mismo lote de reactivo o no. Puede ser que tengan el mismo lote de calibrador o no. Cada quien tiene su curva de calibración en su equipo. Obviamente cada laboratorio tiene un entorno distinto, cada quien tiene su analista, cada quien tiene su equipo, ya mencionamos, y hay distintos niveles de mantenimiento. Entonces, ¿cómo mides la precisión en condiciones de reproducibilidad? La mides en un programa o a través de los datos que emiten varios laboratorios en un programa de comparación interlaboratorios, ya sea un programa de evaluación externa de la calidad como PACAL, o sea un programa que emplea datos del control estadístico interno de la calidad, como son, no voy a decir marcas ahorita, y recordemos que todo lo que di aquí tiene fines académicos nada más. No vengo a hacer promoción a nadie. Y bueno, ¿cómo mides esta precisión? Con la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya sabemos que la desviación estándar es la medida de la variación de los valores con respecto a la media. Y bueno, pues esa desviación es el tipo de desviación promedio de los valores respecto a este valor medio.
Esto nos permite estimar el error aleatorio de nuestra medición. Entonces, miren, la precisión intermedia, entiéndase, los datos que obtienes con el control interno de la calidad, va a representar un componente importante para estimar la incertidumbre de tus mediciones. Y la variable la vamos a ilustrar con estas letras. Hablando de veracidad, pues ya sabemos que veracidad es qué tanto se parece la media de un conjunto de mediciones con respecto a un valor que le vamos a decir verdadero entre comillas o un valor aceptado como de referencia. Entonces, el error sistemático se estima a través de la veracidad y la manera cuantitativa de expresarlo es con el sesgo. El sesgo en porcentaje se calcula con la fórmula que ustedes ven en pantalla y ahí no hay mayor tema. Es una fórmula matemática bastante simple y de esto el sesgo es otro componente que se toma en cuenta para la estimación de la incertidumbre. El sesgo lo podemos calcular, como saben, en unidades de concentración o actividad, en el caso de las enzimas, o en unidades porcentuales. Y estas son las siglas o la letra U de incertidumbre por su nombre en inglés, y vallas pues representa sesgo. Esta diapositiva, tomada con autorización del doctor Migliarino, me gustó mucho porque representa o resume claramente lo que estamos viendo. Por una parte, en el laboratorio tenemos error sistemático y error aleatorio. La característica de desempeño asociada al error sistemático se llama veracidad y la expresión cuantitativa es el sesgo. La característica de desempeño del error aleatorio es la precisión. ¿Y cómo cuantificamos esto? Con la desviación estándar o el coeficiente de variación. Y aquí en letras pequeñas nos dice las condiciones en las que podemos calcular o evaluar la precisión, condiciones de repetibilidad, intermedia y reproducibilidad. Y la suma del error sistemático y el aleatorio nos da el error total. La característica de desempeño es la exactitud y hoy en día hablamos de que una forma de cuantificar la exactitud de los métodos es con la incertidumbre. Te sugieren ir un poquito más despacio. Más despacio. En realidad les hacemos la aclaración de que queda grabado el video y lo pueden ver una y otra vez, pero bueno, aún así dicen un poquito más despacio, por favor. Yo me estoy yendo rápido porque siento que son conceptos básicos y me da pena hasta presentarlo. Digo, no, ya todos se lo saben, se van a dormir, pero me voy despacio. No, déjame, ya que aprovechamos el paréntesis, yo siempre parto de la base de que nadie sabe nada. Ok. En realidad no porque no sepan, pero la experiencia nos lleva a que de verdad cosas tan elementales que uno piensa que ya deberían saber, no lo saben. Bueno, pues esto que acabo de mencionarles es como la parte más básica. Y bueno, antes de continuar, por si no quedó claro para alguien, entonces, lo que estamos revisando son como dos bases importantes que nos van a permitir estimar la incertidumbre y entender el concepto. Entonces, miren, en el laboratorio clínico, un químico todos los días debería de estar procesando materiales de control de calidad. Vamos a enfocar esto, recuerden, a los métodos cuantitativos. Todos los días procesas tus controles y le das seguimiento a través de tus gráficas de Levy-Jennings, tus gráficas de control. Y al final del mes deberíamos estar calculando el coeficiente de variación, la desviación estándar y la media. Ese coeficiente de variación lo estamos calculando en condiciones de precisión intermedia. En un mes pudieron ocurrir cambios como los que ya mencionamos. Puede ser que el analista haya cambiado algunos días. Obviamente, seguramente cambiaste de reactivo, puede ser que cambiaste de lote de control, de reactivo, perdón, puede ser que hayas cambiado de lote de calibrador, pueden ocurrir esos cambios. Y el sesgo, este componente que está acá, recuerden que es la distancia que hay entre el promedio de una serie de mediciones y un valor que se considera como verdadero, aunque ese concepto de valor verdadero es solamente una idea, no es algo que podamos aterrizar, porque no conocemos el valor verdadero de nada, ¿no? Entonces se hace una estimación. Entonces ese valor verdadero, la distancia que hay entre el promedio de una serie de mediciones y ese valor verdadero se llama sesgo y lo puedes cuantificar en unidades de concentración o en unidades porcentuales con la fórmula que ya presentamos. Espero que hasta aquí, discúlpenme por haberme ido tan rápido, pero espero que hasta aquí más o menos tengan esta noción de que estos son datos
que los laboratorios clínicos deberían estar arrojando mes con mes, coeficiente de variación, desviación estándar, de todos los niveles de control, de todas las pruebas que están cuantificando en su laboratorio. Recuerden, regresando a lo básico, que no deberíamos estar procesando muestras de pacientes sin haber analizado muestras o materiales de control interno de la calidad, y que por norma, por la 007, si tú tienes un laboratorio clínico, estás obligado a tener evaluación externa de la calidad. Me han contado que en otros países, no en México, es más, ni siquiera en otros países, en otros planetas, existe la posibilidad de que haya personas que no meten controles por ahorrarse algo, ¿no? O que procesan controles un día el normal, otro día el patológico, o que los procesan de lunes a viernes y sábado y domingo no se procesan, o que los días festivos no procesan. Estoy hablando de laboratorios de otros planetas que sí trabajan todos los días las 24 horas. Eso no debe suceder. Entonces, para poder estimar la incertidumbre necesitamos tener datos. Y el sesgo, desde mi punto de vista, la mejor forma de estimar el sesgo es a través de un programa de comparación interlaboratorios que emplea datos del control estadístico interno de la calidad. Y el plan B, que no me gusta mucho, ya por la experiencia y después de hacer matemáticas, números en la vida real, pues es emplear datos de un programa de evaluación externa de la calidad. El tercer rubro, que mis compañeros expertos en estos temas no dicen normalmente en los cursos, acabo de tomar un curso donde en ese curso sí lo mencionaron, pues comentaron que una tercera forma de estimar el sesgo es con la media del inserto. No me crucifiquen, los estoy leyendo aquí en el chat. Entonces, pero son alternativas cuando no tenemos. Vamos a pasar a las definiciones. ¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es la duda. Recuerden esta diapositiva. Es una duda. No sabemos cuál es el valor verdadero de una medición. Entonces, miren, la incertidumbre, ahí tienen una definición que cuando la lee una persona por primera vez, dice, no, ya no quiero saber de esto, mejor traigan al maestro Vicente para que nos hable de células o al doctor Benjamín para que nos hable de parásitos, pero es una definición muy bonita que dice parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Y vamos a tratar de explicar esto. Todos los días un químico analiza una muestra de un paciente para cuantificar la concentración de glucosa. Es la misma muestra que va a analizar un químico todos los días. Entonces, la pregunta para ustedes es, cuando va el paciente Juanito Pérez a su laboratorio a cuantificarse la glucosa, ¿ustedes saben cuál es el valor verdadero? A ver, aquí lo estoy leyendo en el chat para quien quiera contestar. ¿Conocen el valor verdadero de glucosa del paciente Juanito Pérez cuando se va a hacer un estudio, una cuantificación de glucosa? Como hay un retraso en la transmisión, pues la respuesta es no. Nosotros no sabemos el valor verdadero de la concentración de glucosa de un paciente. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, supongamos que el día 1 analizamos esa muestra y obtenemos un valor de 90 miligramos por decilitro. Gracias, Carmen Rivas. 90 miligramos por decilitro. El día 2, ¿ese es el valor verdadero? No sabemos, ¿no? No sabemos si sea el valor verdadero. Entonces, el día 1 tenemos un valor de 90 miligramos. El día 2, 88. El día 3, 95. El día 4, 92. El día 5, 93. El día 6, 87. El día 7, 91, 90, 93, 94. Es decir, son números inventados y exagerados para enfatizar el concepto. Nosotros no tenemos forma de saber el valor verdadero de la concentración de glucosa de un paciente. Si analizamos esa muestra varias veces, vamos a tener resultados ligeramente diferentes. Aquí exageré con algunos valores, como a lo mejor el 87, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que al medir la misma muestra varias veces vamos a obtener distintos valores? Claro, vamos a obtener distintos valores. ¿Están de acuerdo que al tener distintos valores vamos a obtener una dispersión de esos datos? Claro, eso sucede en la vida real. Vamos a pensar en química clínica. Entonces, el valor verdadero, entre comillas, de la concentración de glucosa en suero de un paciente está en un intervalo.
el valor verdadero de la concentración de glucosa en suero de un paciente queda en un intervalo. La pregunta es, ¿de qué tamaño es ese intervalo? Entonces, si retomamos la definición de incertidumbre, dice, parámetro no negativo que caracteriza la dispersión. Aquí hay una dispersión de datos que yo obtengo al medir varias veces una muestra. El valor verdadero de esa muestra está en esta dispersión, por ejemplo. Por eso dice valores atribuidos a un mensurando. En cualquier valor que caiga en este intervalo es un valor que puede tener esa muestra de glucosa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo ese intervalo? Espero que con este ejemplo la definición, que en un principio puede parecer compleja, quede clara. La incertidumbre es la duda que hay con respecto al valor verdadero que puede tener una muestra, por ejemplo, de concentración de glucosa. ¿Cuál es el valor verdadero? Bueno, necesitamos estimar ese intervalo en el cual puede caer ese valor verdadero. Y ya vimos que si medimos varias veces una muestra, va a haber una dispersión, y en esa dispersión de valores, en alguno de esos puede ser el valor verdadero. No vamos a saber cuál es. ¿Listo? Entonces, visto de otra forma, si graficáramos, pues así veríamos la dispersión. Y esta curva para muchos de ustedes es conocida. Entonces, hay una dispersión de los valores que obtenemos al medir varias veces una muestra, y cualquiera de esos valores puede ser el valor verdadero. La pregunta es, ¿cómo calculo, cómo estimo? No debemos decir cómo calculo la incertidumbre, sino cómo estimo ese intervalo. Entonces, gráficamente, esta es una diapositiva que muchos usamos. Gráficamente nuevamente se ve así. Aquí hay una dispersión de datos. El valor verdadero no lo podemos saber. El valor verdadero de una muestra de un paciente no lo podemos saber. Entonces, este es un concepto, vamos a decir, teórico nada más. Cuando tú mides la muestra de un paciente, tienes un error que no sabemos, pero puedes estimar este intervalo. Y este intervalo se conoce como incertidumbre. La dispersión de datos que pueden ser atribuibles al mensurando. En este ejemplo, el valor es el intervalo en el cual está el valor verdadero de la concentración de glucosa de un paciente. La incertidumbre se puede describir de distintas formas, como incertidumbre estándar, incertidumbre combinada e incertidumbre expandida. Vamos a entrar un pedacito de conceptos un poco áridos. Te recomiendo que si ya estás cabeceando, toma agua, échate agua en la cara, despéjate, levántate. Los conceptos los tenemos que revisar, no podemos dar una charla de incertidumbre sin cuando menos tocar estos conceptos. Entonces, miren, ya vimos que cuando tú mides varias veces una muestra, vas a tener una dispersión de valores. ¿Qué tan dispersa o qué tan pequeña sea ese intervalo? Pues depende del desempeño de tu método. Entonces, se dice que la incertidumbre estándar es simplemente la desviación estándar de esos valores. Eso está muy sencillo de entender. Esa es la incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar representa solita la probabilidad de que en un 68% aproximadamente en este intervalo esté el valor verdadero de un mensurando, ¿no? Si regresamos al ejemplo de glucosa, el valor verdadero de esa muestra con un 68% de probabilidad estará en ese intervalo, dado por más o menos una desviación estándar. Esa es la incertidumbre estándar. ¿Listo? Ahora, la incertidumbre estándar van a encontrar en la literatura, cuando la expresas en unidades de concentración, le llaman incertidumbre estándar absoluta. No te espantes, tú todos los meses calculas la desviación estándar de la glucosa, de tu control. Esa desviación estándar, que tiene unidades de concentración, miligramos por decilitro, se le conoce como incertidumbre estándar absoluta. Y van a encontrar en la literatura, ¿no?, que nos hablan de una incertidumbre relativa, estándar relativa, que es cuando divides esa incertidumbre, esa desviación estándar, entre la cantidad que se está midiendo. Cuando yo llegué a esta ecuación, cuando empezaba a estudiar esto, yo dije, esto está muy complicado, ¿por qué lo complican? Y yo, ¿para qué quiero esta división?
Y luego dice la literatura, y si la multiplicas por 100, pues es una incertidumbre estándar relativa expresada en porcentaje. ¿Y qué creen? Que ustedes calculan eso mes con mes. La incertidumbre estándar, en el sentido más simple, para que no nos espantemos, es la desviación estándar. Y la incertidumbre estándar relativa expresada en porcentaje es el coeficiente de variación. ¿Listo? Ahí están las fórmulas. La incertidumbre relativa es la incertidumbre estándar entre el valor medido por 100. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de variación? Es la desviación estándar del conjunto de datos entre la media de esos datos por 100. Y luego viene otro concepto, ya casi para cerrar los conceptos, de la incertidumbre combinada. Bien, recapitulando, vimos el concepto de incertidumbre estándar, es una desviación estándar, punto. Luego, no solamente hay un componente que le va a dar amplitud o no al intervalo de la incertidumbre. Cuando tú sumas componentes, pues se llama incertidumbre típica combinada. No vamos a leer toda la definición, sino vamos a explicarlo con la ecuación. Cuando tú sumas distintas fuentes de incertidumbre, se le llama incertidumbre combinada. Listo, sumamos dos fuentes. Todos aprendimos en la primaria a elevar un número al cuadrado, elevamos otro número al cuadrado, lo sumamos, le sacamos la raíz cuadrada y a esto se le llama incertidumbre combinada. Punto. Sabemos elevar al cuadrado, sabemos sumar, ya no me acuerdo sacar la raíz cuadrada manualmente, saca tu calculadora. ¿Listo? O abre Excel. Y luego, ya que tienes la incertidumbre combinada, vamos a expandir el intervalo. Y dicen los expertos que lo vas a expandir para que aumentes la probabilidad de que en ese intervalo caiga el valor verdadero de una medición. ¿Cuál es el intervalo o el factor de cobertura que se usa? 2. Todos los que han tomado las conferencias del doctor dicen, ya le entendí. Porque el doctor nos ha dicho que a más menos 2 desviaciones estándar está más aproximadamente el 95% de los datos. Traducción en este contexto, cuando tú multiplicas por 2 la incertidumbre combinada o la incertidumbre estándar, estás diciendo que en ese intervalo existe el 95% de probabilidad de que ahí esté el valor verdadero. Listo. Entonces, de esa manera calculamos la incertidumbre expandida, multiplicando por un factor de cobertura de 2. ¿Por qué de 2? Pues tiene su fundamento en esta. A más o menos 2 desviaciones estándar, tendremos aproximadamente el 95% de los datos de ese conjunto de datos que hemos medido de un mismo mensurando. Entonces, el factor de cobertura para tener el 95% de probabilidad de que en ese intervalo caiga el valor verdadero de una glucosa es 2. Ahora, teóricamente, ¿cómo deberíamos expresar los resultados? El resultado de la glucosa debería expresarse más o menos la estimación de la incertidumbre expandida, con un factor de cobertura de 2. Entonces, por ejemplo, si al paciente Juanito Pérez, espero que no haya ningún Juanito Pérez en la conferencia, le cuantificamos la glucosa y obtuvimos un valor de 100 miligramos por decilitro, y después de hacer los cálculos que vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que la incertidumbre expandida es de más o menos 0.5 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el valor verdadero de ese paciente estará entre 99.5 y 100.5 miligramos por decilitro. Pregunta para ustedes que están ahí en el chat. Si tú tienes necesidad de cuantificarte la glucosa o de cuantificar la glucosa de tu mamá, de tu abuelita, de tu hijo, y tienes al laboratorio X, no, al laboratorio Gómez, espero que no haya ningún laboratorio Gómez, ahí en la esquina de tu casa, y tienes al laboratorio del logotipo azul que está acreditado por la 15189 y el laboratorio del logotipo amarillo que está acreditado, y tú dices, híjole, pues se trata de mi mamá, se trata de mi esposa, se trata de mi abuelita, pues lo que cueste, ¿no? Ok, descartamos al laboratorio Gómez porque no está acreditado y no estima la incertidumbre el día de hoy. Entonces tenemos el laboratorio del logotipo azul y el del logotipo amarillo. Antes de pensar cuánto cuesta la glucosa, yo preguntaría cuál es la incertidumbre de su medición. Como están acreditados, están obligados a informártela.
Eso no sucede todavía en la vida real, el que yo pudiera hablar al laboratorio del logotipo azul y decir, oiga, quiero hacerme una cuantificación de glucosa, ¿a qué hora abren? ¿Cómo tengo que presentarme? ¿Y cuánto cuesta? Y le debería preguntar, ¿y cuál es la incertidumbre de su medición? La que te contesta el teléfono te va a decir, eso es confidencial. Pero como están acreditados, no es confidencial, están obligados a dártela. Y luego hablas al laboratorio del logotipo amarillo y ya te dan. Entonces imagínate que un laboratorio te dice, la incertidumbre de la medición de las cuantificaciones de glucosa en este laboratorio es de más o menos 10 miligramos por decilitro. Y el otro te dice acá es de más o menos 15. ¿En cuál te atenderías? ¿En el que tiene una incertidumbre de más o menos 10 o el que tiene una incertidumbre de más o menos 15? A ver, aquí están llevando las cuentas de quienes participan. Bueno, antes de continuar y así rápidamente lo que contesta alguien, pregunta que si hay laboratorios que reporten la incertidumbre. No es recomendable, porque si tú le reportas a un médico glucosa de 80 miligramos por decilitro más menos 10, pues el médico va a decir ¿qué es esto? ¿No? Entonces no es recomendable, pero entre químicos yo sí la pido, porque yo sé para qué me sirve esa información. Todos ustedes, 976 personas conectadas después de esta conferencia, ya pueden pedir la estimación de la incertidumbre en un laboratorio acreditado y listo. Entonces, ya contestaron que se atenderían en un laboratorio que tenga una incertidumbre de más o menos 10. ¿Por qué? ¿Qué viene a su mente? Pues que el que tiene la incertidumbre más pequeña tiene una mayor exactitud. Esa es la importancia de la estimación de la incertidumbre. A mí me gusta este concepto. Ahora, hace muchos años en un laboratorio, en una jornada académica en el Hospital Infantil de México, un ingeniero que trabaja allí presentó un trabajo de estimación de la incertidumbre en banco de sangre y me encantó, porque él, lo que yo le entendía, a lo mejor ya mi mente lo cambió todo, ¿no? Pero él decía, ¿qué pasa si yo estimo la incertidumbre en una prueba de anticuerpos anti-VIH o anti-HIV, como le quieran decir? Si bien es cierto, es una prueba cualitativa, tiene una expresión cuantitativa. Para poder decir reactivo, no reactivo o indeterminado, pues antes pasa por un equipo que te da una señal y que te lo reporta como un valor en relación al punto de corte. Entonces, si tú estimas la incertidumbre, ¿no?, de estos donadores, ¿qué pasa si un donador te da un resultado de HIV, de anticuerpos, no sé, de punto 8? De punto 8, pues está no reactivo. Vamos a pensar de punto 7, el resultado. Se interpreta como no reactivo. ¿Y qué pasa si el método tiene una incertidumbre muy grande y el valor verdadero entre comillas de esa medición entre comillas, está en más o menos punto 5? Estoy exagerando. Quiere decir que el resultado verdadero de ese donador pudiera estar en francamente no reactivo o en reactivo. Hay una duda, ¿cuál es el valor verdadero de la determinación de anticuerpos contra VIH? Eso en banco de sangre a mí me parece muy relevante, porque si tú tienes la duda si el paciente tiene o no anticuerpos contra VIH, ¿qué haces con la sangre? ¿Qué haces con la unidad? Entonces me pareció muy interesante el concepto aplicado allí, y en el laboratorio clínico es igual de interesante. Pensemos en una hemoglobina glicosilada. Ahora, los puntos de corte, es decir, los valores entre diabético controlado, prediabético, son mínimos. La incertidumbre en una cuantificación de hemoglobina glicosilada debe ser muy pequeña, no puedes tener una incertidumbre grande, porque puede representar la diferencia entre que el médico interprete que el paciente tiene o no un distinto nivel de control en los niveles de glucosa. Claro que si cae en la zona gris también hay duda. Entonces, miren, con que entiendan el concepto, ya la hicimos. La incertidumbre es la duda, es el intervalo en el cual puede caer el valor verdadero de una medición, punto. Entonces, igual como simplemente información, van a encontrar en la literatura que hay evaluación tipo A de la incertidumbre y evaluación tipo B. En la evaluación tipo A es cuando la estimas, así, haces números, arrastras el lápiz o abres el Excel. Y la incertidumbre tipo B, pues es cuando tomas la información de certificados, de materiales de referencia, de certificados de calibración, etcétera. ¿Y cuál es la guía? ¿Cuál es la guía? Vamos a decir, la mamá de todas las guías en el rubro de estimación de la incertidumbre es la guía GAM.
Y es una guía que tiene poca aplicabilidad en el laboratorio clínico, pero la tengo que mencionar porque estamos hablando de una conferencia de estimación de la incertidumbre, es un modelo poco práctico. Entonces, hay modelos de aproximación. Estos modelos, tal cual lo acabo de mencionar, nos van a dar una aproximación, una estimación de este intervalo. Y ahí tienen ustedes alguna literatura. Está esta especificación técnica de ISO, que es la 20914, la guía de verificación de métodos de la entidad, el reporte técnico 537 de Nortest, y para PACAL, pues ya lo saben ustedes, está la 17043 y la 13528. Entonces, así rápidamente, ¿qué dice la guía de la Entidad Mexicana de Acreditación que ustedes pueden descargar gratuitamente desde la página de la entidad? Bueno, la guía nos dice que cuando verifiques tu método, cuando verifiques el desempeño de la precisión, la veracidad, la linealidad, debes incluir la estimación de la incertidumbre. Y esta guía nos dice que hay distintos casos para la estimación de la incertidumbre. Lo primero que nos dice es, mínimo debes de considerar la incertidumbre del calibrador que empleas. Los calibradores tienen incertidumbre, el valor asignado al calibrador. Y en segundo lugar nos dice, considera la estimación de la incertidumbre, y nos dice la guía de la entidad, en condiciones de repetibilidad o de precisión intermedia. Por eso tuvimos que revisar estos conceptos al inicio para entender a qué se refiere esto. Y ven ustedes cómo los calibradores tienen un valor asignado. Mi carta Santa Claus es que el químico que trabaja en química clínica, yo le puedo, así como al de hematología, le puedo decir, oye, ¿cómo es un basófilo? O con los ojos cerrados, casi pasando el tacto, dicen, aquí está un basófilo, aquí está un eosinófilo. O sea, son súper expertos. Mi carta Santa Claus es que los que están al frente de un equipo automatizado sepan todo lo que concierne a su área al derecho y al revés. No nada más que sepan cómo poner la muestra con el código de barras para que la lea el equipo, sino que conozcan a fondo su metodología. ¿Qué significa conocer a fondo? Que yo le diga, oye, para tu calibrador de estradiol, el calibrador de estradiol que estás usando, ¿cuál es la concentración asignada? Tengo dos, uno que tiene un valor de 91.8 picogramos por mililitro y uno de 425. ¿Y cuál es la incertidumbre? Ahí se las marqué en rojo, 5.076 y 11.619. Acuérdense que es más menos. ¿Qué quiere decir esto? Que este calibrador, el valor verdadero del calibrador de 91.8, el valor verdadero está en el intervalo dado en ese valor más menos 5.076. Esta información se la tienen que pedir a sus proveedores. Y la guía de la entidad dice, cuando estimes la incertidumbre, toma en cuenta esta incertidumbre que tiene tu calibrador. Entonces, ahí tienen esos valores como ejemplo, y ahí está el intervalo en el cual estará el valor verdadero de esos calibradores. Bien, tenemos este otro ejemplo de Vitros. Saludos a Álvaro, que anda por ahí. Aquí está uno de sus ejemplos, no pero que me lo haya dado él, sino porque él trabaja por allá. Entonces ahí está este tema de este material. Y bueno, a ver, aquí no señalé, pero miren, aquí está glucosa. Tenemos un calibrador que tiene un valor asignado, aquí está en milimoles por litro, y nos dan la incertidumbre. Vean ustedes qué dice aquí. Dice, una letra K multiplica a una UC. ¿Qué significa UC? Incertidumbre combinada. ¿Qué significa K? Es el factor de cobertura. ¿De cuánto es el factor de cobertura? Normalmente de 2. Los fabricantes generalmente te ponen ahí en una nota que este factor de cobertura es de 2. Entonces, está muy interesante analizar esta información para que ustedes vean y evalúen el error que tiene el valor asignado a ese calibrador. ¿Por qué digo error? Porque es un intervalo, no porque sea malo. Eso es algo inherente. Álvaro nos menciona también que está la guía de la EP29 de CLSI. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo de Vitros de esta casa comercial. Y bueno, por ejemplo, aquí está la CK. Tenemos 3 niveles de decisión médica, 3 niveles de calibrador, disculpen. Aquí está el valor asignado al calibrador y está la incertidumbre asignada o asociada a cada uno de estos valores de este calibrador. Eso nos dice, esto lo puse porque la guía de la EMA dice, resumen, cuando tú estimes la incertidumbre, toma 2
mínimo dos cosas: la precisión en condiciones de repetibilidad o de precisión intermedia, y considera la incertidumbre del calibrador. ¿De dónde la sacamos? Hay que pedirle a los proveedores. Y el caso B, dice la guía de la EMA, si tienes datos del control de calidad interno, pues tómalos para poder estimar esta incertidumbre. Y el último caso nos dice que tomemos datos de programas de comparación interlaboratorio, y PACAL es una forma de comparación interlaboratorio. La guía de la EMA trae dos ejemplos de estimación de la incertidumbre y nos los explican bastante bien. El primer ejemplo no creo que aporte mucho valor para la vida real, el segundo tal vez sí, y aquí está el resumen del segundo ejemplo de la guía de la EMA. En esa guía dice que un laboratorio va a estimar la incertidumbre para urea y va a tomar datos de 6 meses, sesgos de 6 meses, y nos dice estos son los sesgos en valor absoluto. Y sacamos un promedio 2.825. Yo aquí puse en rojo las unidades y le pongo la guía no indica unidades, pero debe ser en unidades de concentración este ejemplo. ¿Por qué sé que es en unidades? Pues porque abajo nos dice cuál es la desviación estándar de los últimos 30 días. Es decir, que tomó los datos del control, pensemos el control normal, y la desviación estándar en el ejemplo dice es 3.05, tampoco tiene unidades, miligramos por decilitro. Y la fórmula que maneja la guía le llama error cuadrático medio. Elevamos al cuadrado el sesgo y elevamos al cuadrado la desviación estándar, sumamos esos cuadrados, le sacamos raíz, y esta incertidumbre, que aquí se llama error cuadrático medio, es una incertidumbre combinada. O sea, la estimación, como pueden ver, es bastante simple. El error cuadrático medio, hasta ahí se queda la guía de la EMA. Yo les digo que no concluye llevando esta incertidumbre combinada a una incertidumbre expandida. ¿Qué le falta a la guía? Multiplicarla por 2 para tener una probabilidad del 95% de que el valor verdadero esté en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto que calculan aquí en el ejemplo? Miren, quiere decir que cualquier valor que cuantifique este laboratorio de urea, el valor verdadero va a estar en el valor que midió más menos 8.3 miligramos por decilitro. Espero que este ejemplo, que me parece muy concreto, muy claro, pues sea de utilidad para ustedes. Está en la guía de la Entidad Mexicana de Acreditación, tal cual lo estoy vaciando en esta diapositiva, y les estoy colocando algunas consideraciones que le hace falta tomar en cuenta. Te preguntan si estás hablando en chino. Ah, caray. No te entiende nada. No. No, dicen que los de bioquímica se preocupen por aprender todo eso. Ah, bueno. Los de bioquímica, los de hematología, los de hemostasia, los que hacen TP, TTPA, todos los que cuantifiquen tienen que entender esto. Todos los que cuantifiquen algún mensurando en el laboratorio tienen que entender todo esto. Química clínica, hematología, coagulación, marcadores tumorales, hormonas, por ejemplo. Y como les comentaba al inicio de la conferencia, nosotros incluso estimamos la incertidumbre en cargas virales porque estamos teniendo valores cuantitativos. Bueno, vamos a ver este modelo de estimación, ya para ir cerrando, que es un poco más robusto, me parece, y creo que aporta a la estimación de la incertidumbre un poco más de claridad. Entonces, este es el reporte técnico de Nortest 537, es un documento que pueden encontrar gratuitamente en internet. Entonces, vamos a ir viendo estas variables. Yo sé que pueden ser letras y números que no son tan atractivos, pero espero poder transmitirles la información. Entonces, tenemos una U minúscula que representa incertidumbre, y el subíndice X simplemente hace alusión que es la incertidumbre estándar de una variable X. Luego, cuando le ponemos un subíndice C, pues simplemente tenemos que saber que eso representa una incertidumbre combinada. Se están sumando dos fuentes de incertidumbre. Y la U mayúscula es la incertidumbre expandida, que ya dijimos que es estimada al multiplicar por un factor de cobertura de 2. ¿Listo? Y bueno, para estimar la incertidumbre hay dos componentes, como ya lo vimos. Un componente aleatorio, cuantificado con el coeficiente de variación de desviación estándar, y un componente sistemático, que lo vamos a cuantificar en unidades de concentración
a través del sesgo o en porcentaje de ese sesgo. Bueno, entonces, este reporte técnico considera la precisión intermedia y el sesgo. Fíjense, abran su mente los que ya se están durmiendo y los que están en el banco y dicen, híjole, ¿cómo se hace esto? La incertidumbre, vamos a aterrizar nuevamente. Nosotros cuantificamos la glucosa de Juanita Pérez y nos da un valor de 100 miligramos por decilitro. Luego, el proyecto de modificación de la 007 dice, o lo que trataron de decir, según mi interpretación es, debes estimar la incertidumbre de tus mediciones. La pregunta es, ¿cómo estimo? Primero, ¿qué es la incertidumbre? Ya dijimos, es el intervalo en el cual puede caer el valor verdadero de una medición. ¿Cómo estimo ese intervalo? Sumando dos componentes. Este es el modelo más básico. El componente aleatorio y un componente sistemático. Cuando lo sumo, estamos combinando. Por eso se llama incertidumbre combinada. ¿Listo? Esta es la esencia. ¿Cómo calculo, cómo estimo ese intervalo? Podemos, siguiendo este modelo, considerar dos componentes. El error aleatorio y el error sistemático de tu método. Los sumamos y eso se llama incertidumbre combinada. Y esta es la fórmula, no se espanten, esto es componente aleatorio elevado al cuadrado más componente sistemático al cuadrado. Si se dan cuenta, es la misma fórmula en esencia que viene en la guía de la EMA. Sumamos dos variables elevadas al cuadrado. Eso tiene un fundamento matemático que el doctor nos explicará cuando nos hable de varianza y covarianza, y que no podemos sumar, vamos a decir, aritméticamente dos desviaciones estándar, así nada más. ¿Listo? El componente aleatorio de la incertidumbre, se recomienda que cuando menos tomes datos de 6 meses, idealmente 12 meses. ¿Por qué? Porque la idea es que tú estimes la incertidumbre con todo lo que ocurre en tu laboratorio a lo largo de un intervalo largo de tiempo. Entonces, en esos 6 meses pueden ocurrir muchas cosas y aún más en 12 meses. De tal forma que tú hagas una estimación de la incertidumbre lo más, vamos a decir, real posible. ¿De dónde vas a sacar el componente aleatorio? De tu control estadístico interno de la calidad para cada nivel de decisión médica o para cada nivel de control. Bien. El componente aleatorio lo puedes cuantificar en unidades de concentración o en porcentaje. Si quieres estimar la incertidumbre en concentración o en actividad enzimática, pues utilizas desviación estándar. Si lo quieres hacer en porcentaje, pues utilizas el coeficiente de variación. Hasta aquí, todos los que están en esas áreas cuantitativas saben que mes con mes tienen datos de coeficiente de variación o desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Toma datos mínimo de 6 meses. Diferencia de esto que estamos viendo a lo que viene en la guía de la EMA. La guía en el ejemplo utilizó datos de 30 días. ¿Qué será más acertado? ¿Tomar datos de muchos meses o tomar datos de 30 días? Pues de muchos meses, porque eso va a representar la realidad de tu laboratorio en términos del error aleatorio. Y el componente sistemático, pues es el sesgo de tu método. Es qué tanto se alejan tus mediciones de un valor que se considere como verdadero. Ya dijimos que el valor verdadero solamente es un concepto teórico, pero que nos permite entender esto. El sesgo de laboratorio es inherente al método, pero también el sesgo puede ser provocado, digamos, por el personal que está implementando el método de medición, ¿no? Con la forma en cómo maneja, por ejemplo, los materiales de control. Entonces, para evaluar el componente sistemático es importante contar con un valor verdadero, que ya lo habíamos mencionado. El detalle es de dónde saco ese valor verdadero, entre comillas, o ese valor esperado. ¿De dónde lo sacamos? Pues tenemos dos fuentes. Puede ser de un programa de comparación interlaboratorios o a través de un programa de evaluación externa de la calidad. Esas son las fuentes. La primera para mí es la ideal. La segunda no me gusta mucho porque llevado a la práctica puede, si me permiten decirlo así, inflar demasiado el sesgo cuando a lo mejor tu método no tiene el sesgo que te está arrojando esta información. Entonces, la fórmula para estimar el componente sistemático es esta. Vamos a sumar dos variables.
una media cuadrática de tu sesgo y un promedio de la incertidumbre de la concentración del valor asignado. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, el componente sistemático lo vamos a ilustrar con estas letras. ¿Y cómo lo estimamos? Bueno, pues vamos a sacar un promedio de mi sesgo, pero como los sesgos pueden ser negativos o positivos, pues los elevamos al cuadrado y ya se llama media cuadrática. Y vamos a hacer un promedio de la incertidumbre de la concentración del valor asignado. Ahorita vamos a desglosar esto. ¿A qué se refiere la media cuadrática? Bueno, en unidades de concentración ya sabemos que el sesgo se calcula con una resta. La media de tu laboratorio menos el valor esperado. ¿Se acuerdan? El promedio que obtuviste en tu laboratorio de analizar n cantidad de veces un material, la distancia que hay entre esa media y el valor esperado, a esa distancia se le llama sesgo. Cuando haces esa resta, eso tiene unidades de concentración. Y ahí está la fórmula para calcular la media cuadrática, que ahorita la vamos a revisar. Si tomamos datos de un programa de evaluación externa de la calidad como PACAL o de un programa de comparación interlaboratorios, como estamos hablando de un promedio de sesgos, pues vamos a dividir entre el número de ciclos de PACAL, por ejemplo, de los cuales estamos tomando estos sesgos. Ahorita lo vamos a aterrizar. En porcentaje es una regla de 3, es la media de tu laboratorio menos el valor esperado entre el valor esperado por 100. Esto se llama sesgo. Y la media cuadrática, ahí está, no se espanten, no se salgan, espérense tantito, ahorita la vamos a explicar. Entonces, miren, la incertidumbre PACAL todos los meses les dice el PIB. Por cierto, yo le diría al doctor que a veces cuando estoy en las conferencias les pregunto ¿cómo saca PACAL el PIB? Nadie se oyen grillos, ¿no? Porque los químicos no leemos el manual de PACAL, que por cierto está bastante robusto. Entonces, PACAL calcula el PIB, pero para llegar a ese famoso PIB, en algún punto nos informa el valor esperado y además nos informa en su manual cómo obtuvo ese valor esperado. Y ahí nos habla de una serie de filtros estadísticos para llegar al valor esperado, al valor del grupo de comparación. Entonces, ese valor que nos informa PACAL tiene una incertidumbre. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver. Ahí está una hoja de PACAL de la vida real. Entonces, esta hoja viene en la revista de PACAL. Todo el mundo conoce estas tablas. Esto es de química clínica. Haciendo un zoom, tenemos que para glucosa, el número de datos en este método fueron 11. La verdad es que lo agarré al azar, ya después que vi dije, creo que agarré uno con pocos datos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No es un número tan adecuado para hacer estas estimaciones, pero estoy tomando datos de la vida real para hacer el ejemplo. Entonces, por una parte, PACAL nos informa en la revista el número de laboratorios participantes en ese ciclo y además nos informa la desviación estándar de los datos que corresponde o que está asociada a este valor esperado. Entonces, miren, el valor esperado de este ciclo de PACAL para glucosa para este método es de 268 miligramos por decilitro. Pero este 268 tiene una incertidumbre. Tenemos que estimar esa incertidumbre. Entonces, la norma ISO 17043 dice que la incertidumbre de ese valor asignado, 268 en este ejemplo, la vamos a estimar con esta fórmula. Esa fórmula viene en esa norma. Es 1.25 que multiplica a la desviación estándar que me reporta PACAL entre la raíz cuadrada del número de participantes. Si me regreso a PACAL me informa la desviación estándar, me informa el valor esperado y me informa el número de participantes. Es decir, en la revista, con los datos de la revista de PACAL, nosotros podemos estimar la incertidumbre asociada a esta concentración. Listo, ahí está. Y ahí está la fórmula. Lo podemos estimar en unidades de concentración tomando la desviación estándar que me informa PACAL. Dividimos entre la raíz cuadrada del número de participantes
y a esto lo multiplicamos por 1.25. Esto me da la incertidumbre del valor esperado por Pakal. Quien esté pensando que esto es cosa del diablo, está muy interesante, porque lo que estamos haciendo es, Pakal me dice, ¿qué crees? El valor esperado era 268 miligramos por decilitro, y con esa fórmula podemos saber en qué intervalo cae el valor verdadero de esa vial que me mandó Pakal, de ese ciclo. Es 268 más menos algo. ¿Cómo sé de qué tamaño es ese más menos algo? Con esta fórmula, en términos de la desviación estándar. Y si queremos, aquí está la desviación estándar, aquí está el n de grupo, tenemos los datos para hacer esta estimación y podemos estimar este valor en porcentaje también, simplemente con la desviación estándar que me reporta Pakal y el valor esperado, calculo el coeficiente de variación del grupo de comparación y hago lo mismo. Son operaciones matemáticas bastante sencillas. Los pasos a seguir para estimar la incertidumbre entonces es: primero definan el mensurando, cuantifiquen el componente aleatorio, cuantifiquen el componente sistemático, combínenlos y lo multiplican por 2. Y esos son los pasos. Entonces, tenemos dos escenarios. Cuando el laboratorio tiene participación en un programa de comparación interlaboratorios, y aquí les puse algunos, que algunos son con materiales de tercera opinión y otros son con materiales de primera opinión. Con esto puedes estimar el sesgo, o cuando no tienes esto pero tienes Pakal, pues este es el segundo escenario. Vamos a ver un ejemplo siguiendo este modelo de estimación. El ejemplo consiste en estimar la incertidumbre de albúmina en suero y ya les doy estos datos. El coeficiente de variación acumulado de 6 meses es de 1.5% para el nivel 1 y de 1.8 para el nivel 2. Esos datos salen del control estadístico interno de la calidad y en este ejemplo es obtenido con datos de 6 meses. Hasta ahí espero que no tenga ninguna complicación para ustedes. Ese se llama componente aleatorio para poder estimar ese intervalo que se llama incertidumbre. Y el componente sistemático, el sesgo de tu método, podemos obtenerlo con los datos de Pakal. Entonces, en el ciclo, un ejemplo totalmente inventado, no son datos reales, ciclo 1701 al 1707, el laboratorio reportó estos valores y Pakal me dijo esperaba esto. El doctor sabe que es inventado porque nunca manda la misma concentración todos los meses consecutivos, ¿no? Habrá valores normales, habrá valores patológicos, pero por eso es un ejemplo totalmente inventado. Entonces, miren, a tu programa de evaluación externa de la calidad mes con mes le dices Pakal, esto es lo que obtuve de albúmina. Y Pakal te reporta en la revista, ¿qué crees? Esto es lo que se esperaba y te reporta el PIB. Con estos dos valores calculas el sesgo. Entonces, con la fórmula que ya sabemos, calculamos el sesgo. Aquí está. Como pueden ver, todos los valores que reporté en este ejemplo están por debajo del valor esperado, por lo tanto el sesgo es negativo. Eso no tiene ningún sentido, no tiene chiste, o sea, es normal. Bueno, no es normal tener todo el tiempo sesgos negativos, pero es solo un ejemplo. Lo que hacemos es elevar al cuadrado estos valores y aquí está el sesgo elevado al cuadrado. Hasta ahí no tiene mayor ciencia, una plantilla de Excel lo hace en 3 segundos. Elevamos al cuadrado estos sesgos y sacamos la sumatoria de todos estos valores. 3 patadas en Excel. Ya que elevamos al cuadrado el sesgo, vamos a dividir este valor, esta sumatoria de estos valores, y los vamos a dividir entre el número de ciclos. En este ejemplo son 7. Si dividimos 29.63 entre 7, tenemos un valor de 4.23. Y después, cuando sacamos la raíz cuadrada de este valor, se llama media cuadrática. Entonces, esta fórmula de estimar la media cuadrática es bastante sencilla. Le reportamos un valor a Pakal mes con mes. Pakal nos dice en la revista cuál fue el valor esperado del grupo de comparación. Calculamos el sesgo con la fórmula que ya vimos. Elevamos al cuadrado esos valores, hacemos una sumatoria, lo dividimos entre el número de ciclos de los cuales estamos tomando los datos, dividimos la sumatoria entre el número de ciclos, tenemos un valor, le sacamos la raíz cuadrada y esta es la media cuadrática de los sesgos. Espero que esta presentación haya sido hasta este punto clara en cuanto a los cálculos. Y el componente sistemático
que tiene que ver con la incertidumbre de la concentración asociada a este valor asignado, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se estima? Bueno, pues Pakal no me reporta el coeficiente de variación, me reporta la desviación estándar. Como yo estoy haciendo la estimación desde acá en porcentaje, tengo que tomar este valor también en porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el coeficiente de variación del grupo de comparación. ¿Cómo lo calculo? Pues Pakal me da la desviación estándar del grupo de comparación, me da la media y con eso calculo el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación es una regla de 3. Desviación estándar entre la media por 100. ¿Listo? Y eso nos da el coeficiente de variación de cada ciclo, de cada grupo de comparación. Y Pakal nos reporta el número de participantes. Tenemos estos dos valores. Con esta formulita que ya revisamos hace un momento, calculo la incertidumbre asociada al valor esperado que me da Pakal en su revista. Listo, la calculo con esa fórmula y ahí está ya el resultado. Lo que pueden hacer en sus casas para que no queden, pues ahí estuve en una conferencia, ahí medio le entendí, me cabeceé, estaba soñando con coeficientes de variación. Agarren un Excel, pónganle play, pónganle pausa y hagan los cálculos para que pues estos valores queden ya asimilados, estos conocimientos. Te preguntan que, bueno, esto es con un solo control, pero si fueran controles diferentes como sucede en el Pakal, un mes bajo, un mes alto, ¿cómo le harían? Bueno, lo que se hace es meter los valores de cada ciclo, no importa si son bajos y altos, no importa. Habría que jugar, yo eso no lo he hecho hasta ahorita, tengo la idea de hacerlo, es decir, a ver, vamos a agarrar al laboratorio Pérez, que está acreditado, se quiere acreditar, vamos a agarrar los ciclos de Pakal, a ver, ¿en cuántos ciclos te dio una muestra patológica? ¿En cuántos una muestra normal? Separemos y hagamos estimaciones por nivel de decisión médica, pero eso bajaría el número de datos y haría menos robusta la estimación. Como ejemplo, pues puse valores del mismo, vamos a decir, desde acá, puse valores inventados y no tuve el cuidado de poner valores altos normales. Pero al final, metan los valores de todos los ciclos. Pero en realidad, como está en porcentaje y es relativo cada quien con su cada cual, no se afecta, ¿verdad? Como también ya alguien por aquí le respondió. Es correcto. Dice, no le afecta porque está en porcentaje. No le afecta por porcentaje, hay que ver el tema cuando usamos desviación estándar, ¿no? Para tener miligramos por decilitro. Bueno, entonces, ya está. Calculamos la incertidumbre asociada a la concentración, al valor esperado que Pakal me da en la revista con estas fórmulas, y lo que voy a hacer es un promedio de estos valores. ¿Cómo se obtiene un promedio? Primero de primaria, la sumatoria de estos valores entre el número de datos, eso es un promedio. Y ahí tenemos el promedio que nos da 0.31. Con eso ya tenemos las dos variables que nos permiten estimar el componente sistemático, la media cuadrática de los sesgos más la incertidumbre asociada al valor esperado. Entonces, reemplazamos los valores. La media cuadrática nos dio este valor, el promedio de la incertidumbre asociada al valor esperado nos dio este valor, los elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada y ese es el componente sistemático de la incertidumbre. Y simplemente vamos a combinar los dos componentes. Al inicio de este ejemplo hablábamos de un coeficiente de variación de acumulado o de datos de 6 meses que tiene este valor y para el nivel 2 este valor. Y en este modelo matemático solamente tenemos un sesgo porque estamos tomando datos de Pakal. Si estuviéramos siguiendo el mismo modelo con datos de un programa de comparación interlaboratorios como los que mencioné hace varias diapositivas, tendrías un sesgo para el control normal y un sesgo, o sea, un componente sistemático para el control normal y uno para el control patológico. Cuando tomas datos de la evaluación externa, pues solo tú tienes un valor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a estimar la incertidumbre combinada por nivel de decisión médica. Tenemos el coeficiente de variación de varios meses, 6, y vamos a combinar este componente con el componente sistemático, 2.08, los elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos da la incertidumbre combinada. Matemáticamente es muy sencillo hacer esto. Tenemos que revisar los conceptos para entender qué estamos haciendo.
Y lo mismo hacemos con el nivel 2. Tenemos un coeficiente de variación del nivel 2, tenemos el componente sistemático que ya estimamos, los sumamos y al sumarlos y sacarle la raíz cuadrada tenemos una incertidumbre combinada. ¿Qué sigue? Expander el intervalo para tener el 95% de confianza o 95% de probabilidad de que el valor verdadero caiga en ese intervalo. Entonces multiplicamos por 2 y eso nos da la incertidumbre expandida. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que cuantifique el laboratorio de albúmina cercana a ese nivel de decisión médica tendrá, o sea, su valor estará en más menos, su valor verdadero en más menos 5.12%. Esto fue albúmina. Supongamos que fuera glucosa. Si el nivel 1 tuviera una concentración promedio de 100 miligramos por decilitro, el valor verdadero de las mediciones de glucosa estarían en 95 y 105 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque 5% es 5 miligramos por decilitro, números cerrados. De esta forma, con este modelo matemático estimamos el intervalo en el cual cae el valor verdadero de la medición de albúmina. Ahora, algo que no me gusta, pero quien está en un proceso de acreditación, la guía de la EMA, como vimos, dice, cuando tú verifiques el desempeño de un método recientemente instalado, tienes que verificar precisión, veracidad y linealidad y estimar la incertidumbre. Si el equipo es nuevo, ¿de dónde sacas datos de 6 meses o de 12 meses? Pues los datos que tienes que tomar, porque es lo que hay, son los datos que emanan de la verificación de la precisión y la veracidad. Eso no es del todo bueno porque estás subestimando la incertidumbre de tu método. Estás haciéndola, va a quedar muy pequeñita y te la vas a creer y vas a pedir tu bono porque todo sale muy bien. No, hay que esperar varios meses. Pero bueno, si estás en un contexto de acreditación, hay que hacerlo así. Las especificaciones de desempeño, ya para ir cerrando, hay una guía de Euraquem que está disponible en internet, gratuita, y bueno, lo que dice esa guía no está hecha para laboratorios clínicos, es una guía general, pero tomando esa información y aterrizándola a este contexto, pues recurre al estado del arte, podemos emplear datos de PACAL o de un programa de comparación interlaboratorios, y está muy sencillo con esta guía establecer los límites de la incertidumbre. Entonces, mira, lo que hicimos hace un momento fue estimar el intervalo en el cual puede caer el valor verdadero. Ahora la pregunta es, ¿ese intervalo es aceptable o no? Este modelo permite establecer esos límites. ¿Qué se hace? Pues aquí tienes PACAL, por ejemplo, 6 ciclos, tienes el coeficiente de variación del grupo, que el PACAL no te lo da, o sea, el doctor se mueve, pero lo que le quiero decir es que nos reporte el coeficiente de variación en la revista, y nos da PACAL el número de datos del grupo de comparación. Multiplicamos esas dos variables y hacemos una sumatoria de esta columna, una sumatoria de esta columna, y dividimos, y eso se llama coeficiente de variación promedio ponderado. ¿De dónde sale esto? Del grupo de comparación, del estado del arte, de cómo está la tecnología de mi grupo de comparación. Eso se llama coeficiente de variación promedio ponderado, y en la guía, en alguna parte, te dice un texto que puedes ampliar este intervalo, y bueno, el resumen, aquí créanme, es que multipliques este coeficiente de variación promedio ponderado por 2.3 o por 2.6. El resultado de esto le llaman en esta guía incertidumbre objetivo. No me gusta decirle objetivo porque para mí es como que tengo que llegar hasta ahí, pero no, para mí sería, yo le diría la incertidumbre máxima permitida, haciendo una analogía con el error total máximo permitido. Entonces, en el caso, ya para ir cerrando, ya van 3 veces que les digo para ir cerrando, pero es para que se emocionen de que ya va a acabar su martirio. Otro ejemplo de glucosa, este es más rápido. ¿Cómo estimamos bueno, no es otro ejemplo, es cómo estimamos los límites a partir de un programa de comparación interlaboratorios? Entonces, tenemos estos meses, tenemos este número de laboratorios participantes, este es el coeficiente de variación de cada mes. Multiplicamos 130 por 2, nos da este valor, 129 por 2.5 nos da este valor, hacemos la sumatoria de todos estos datos y nos da este valor, hacemos la sumatoria de estos datos y nos da este valor, cuando dividimos este valor entre nos da 2.34
multiplicado por un factor nos da 6.09. Eso mismo hacemos para el nivel 2, son las mismas operaciones, esto en Excel lo hacen muy rápido, y el tema es comparar la incertidumbre expandida que estimaste contra la especificación de desempeño. En los cursos que yo asisto, cuando te ponen ejemplos, todo queda en verde, aceptado y vámonos, ya se entendió, vámonos. En la vida real, cuando lo estás haciendo y te topas con esto, dices, oye, ¿qué hago ahora que no pasa? O sea, que el intervalo que yo estimé de mi incertidumbre está por encima de lo que debería de estar. Pues lo que toca hacer, primero, revisar que no te hayas equivocado en los cálculos o en las estimaciones. Segundo, revisar qué componente está haciendo que este valor sea más grande que lo que tienen el resto de los laboratorios. Y normalmente es la imprecisión, pero cuando tomas datos de un programa de evaluación externa de la calidad es donde esto queda inflado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores le reportas a PACAL por ciclo? ¿Cuántos valores reportas en un programa de comparación interlaboratorios al mes? Mínimo 25. Por N cantidad de laboratorios, eso hace un número importante de valores. Y bueno, hay otros modelos de estimación como el del RCPA, que hace muchos años decía, pues multiplica el coeficiente de variación por 2 y esa es la incertidumbre expandida. Y hay modelos de estimación de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio, y como ya vimos de la especificación técnica de ISO 20914. En resumen, en condiciones de trabajo de rutina, tú calculas el coeficiente de variación en el mismo laboratorio y calculas el sesgo, puedes calcular el sesgo a través de los datos de un programa de evaluación externa de la calidad como PACAL, y lo ideal es que tomes datos de mínimo 6 meses, bueno, mínimo 6, idealmente 12, o sea, todo un año. Con esa fórmula estimas la incertidumbre combinada, la multiplicas por 2 y la comparas contra una especificación de desempeño. Y espero que después de haber estado intentando comprender estos conceptos, entonces quede claro justamente esto. La incertidumbre es el intervalo en el cual caerá el valor verdadero de una medición. Pues esto es todo. Espero que haya podido transmitir esta información. No es información, creo que fácil de poder transmitir a distancia. Cuando estamos en una sesión presencial, pues es fácil estar dialogando y haciendo algunos ejercicios. Agradezco nuevamente al doctor Sergio Alba por su invitación. Agradezco a su equipo de trabajo por el esfuerzo y a todos ustedes por haber estado presentes en esta conferencia. Hay varias preguntitas, ¿vale? Entonces, hay algunas bastante buenas. Te preguntan, ¿se informa la incertidumbre en el reporte al médico? No es recomendable informar esto al médico porque el médico no va a saber a qué se refiere y va a decir que no sabemos trabajar. Yo digo que si los químicos no lo entienden, los médicos menos. Pero todos espero que ya lo entiendan y que si se van a hacer una cuantificación de glucosa, se lo pidan a su laboratorio acreditado. Te preguntan, ¿cada cuándo se debe medir la incertidumbre? Pues se recomienda que se estime cada 12 meses o cada 6 meses. Hay laboratorios que la estiman cada mes, pero lo ideal es que sea con datos de un intervalo prolongado de tiempo. Muy bien. Te preguntan, ¿quiénes deben medir la incertidumbre? ¿Todos? Bueno, si estás en México, el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana va a obligar a todos los laboratorios de México a que estimemos la incertidumbre. No que se acrediten en la 15189. No que se acrediten. Ahorita la estiman los que están acreditados por la 15189, pero si el proyecto de modificación se transforma en norma oficial mexicana, todos los laboratorios clínicos de México estarán obligados a estimar la incertidumbre. Y si los químicos no lo entienden, los verificadores menos. Eso es, si los verificadores no lo entienden, representa un peligro porque nos pueden preguntar cosas que no entienden. Y bueno, es un tema, por eso ustedes deben de estar más capacitados. No, está bien, lo que pasa es que, bueno, es todo un caso esto. Pregunta, porque bueno, tu compañía, platícanos de tu compañía, Big Val. Así se llama su compañía, bien original, Víctor Baltasar, Big Val. Baltasar. Sí, entonces, tú has logrado que se acrediten 10 laboratorios. Bueno, he participado como asesor
Ándele. para poder implementar los sistemas de gestión de la calidad, y creo que el logro principal es del personal de laboratorio y pues de todo el equipo de laboratorio en realidad. ¿Tienes idea cuántos laboratorios acreditados en la 15189 hay en México? Híjole, el número exacto no lo tengo, pero son... ¿Aprox? Ay, no, si doy un número me voy a equivocar. No, pues sin miedo, hombre, pues total, no pasa nada. Pues, yo creo que no rebasa 150. Exacto, por ese número deben estar alrededor de 100 y tantos laboratorios. Pero además, ¿cuántos años tiene que se está acreditando la 15189? El laboratorio donde yo trabajé, nos acreditamos todavía con la versión 2003, porque recién la habíamos adoptado en México. Bueno, ni la habíamos adoptado. Todavía no entraba en vigor. Todavía no entraba en vigor como norma mexicana. ¿Eso fue en 2003? No, aquí puse el dato, pero ya tiene más de 10 años. Más de 10 años que se está acreditando. ¿Y por qué hay tan poquitos laboratorios que estén acreditados? ¿Tienes idea por qué hay tan poquitos laboratorios acreditados en la 15189? ¿Por qué hay tan poquitos laboratorios? Yo creo que por una parte hay un desconocimiento de que eso existe en algunos lugares. Otra cuestión podría ser, pensamos que cumplir con la norma es imposible. O sea, uno lee la norma y dice, no, esto es mucho trabajo. Y el tercero, que eso ya no me toca contestarlo a mí, sino a los laboratorios, tal vez sea el costo de mantener una acreditación, pero eso lo tendrían que contestar ellos. Está bueno, lo que pasa es que también la verdad es que la gente le tiene miedo a los auditores. Y bueno, hay algunos auditores que tienen la cabeza cuadrada, siempre lo he dicho. Entonces, déjame hago un lado para que no me descalabre. Para que no te pegue la pedrada, ¿no? Pero es que de verdad, vamos, yo por eso, tú sabes, yo participé en la EMA por varios años, ahí estábamos juntos. En aquel entonces era el subcomité para los laboratorios clínicos. Y en ese entonces yo me acuerdo que hubo una no conformidad que algún auditor levantó, ¿sí? Porque el laboratorio, que por cierto había hecho un gran esfuerzo, él tiró un edificio completito y construyó un edificio pero diseñado para ser laboratorio, que tenía, bueno, hasta un superestacionamiento que pues ya quisiera yo tener para nuestras instalaciones. O sea, tenía estacionamiento, tenía rampas, tenía todo, y era nuevecito y diseñado para ser laboratorio. Pues sí, pero llegó la auditoría y no habían puesto los letreros de no fumar, rutas de salida, caminos de evacuación, y por eso les levantó una no conformidad. Entonces el laboratorio puso los letreros. Al día siguiente, pues ¿cuánto cuesta un letrero de no fumar? Y por aquí está la salida. Pues no cuesta gran cosa. Y entonces avisó a la EMA, ya pusimos los letreros. Y entonces la EMA dijo, bueno, pues ahora hay que hacer una verificación en sitio para ver que ya puso los letreros. Y yo les dije, no inventen. ¿Cómo creen que va a tener que ir 2 auditores, pagarle avión, hospedaje, traslado, y además cobran como si llegaran en limusina? Entonces, le digo que saque fotos y que nos mande la evidencia de que ya pusieron los letreros. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. O sea, ¿cuánto cuesta un letrerito? 20 pesos, 30 pesos. Y si son 20 letreros, pues con 400 pesos ya tapizó de letreros. Y entonces me dijeron, a la EMA nunca le ha interesado lo que se gasten. Y yo les dije, por eso nadie los quiere. Le digo, es más, si no le quieren creer, que ponga el periódico a un lado con la fecha y que saque evidencias, que saque videos, que demuestre que ya pegó los letreros. ¿Quién se va a arriesgar a no tener la acreditación por 500 pesos de un video? ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí está la fecha en la que nos acreditamos, en marzo de 2007, sí. Todavía con la versión 2003. Yo creo que todos aprendemos. Los colegas que después fueron mis amigos o son mis amigos, que me auditaron en ese laboratorio en ese entonces, me pusieron N cantidad de no conformidades. Y yo creo que nadie sabíamos, tanto auditores como auditados. Y la buena noticia para quienes escucharon esta historia de los letreros es que hoy en día la 19011 ya permite evaluaciones remotas, y la entidad mexicana de acreditación ya está haciendo evaluaciones remotas. Más allá de que estamos viviendo esta situación, ya hay evaluaciones remotas y ya esta parte ha mejorado. Qué bueno que cambie, pero yo en ese momento estaba rabiando de coraje y no era yo el que tenía el problema.
y les dije, no saben qué, hasta aquí llegué, ahí nos vemos, y renuncié a estar en la EMA porque dije, ustedes tienen la cabeza cuadrada y con gente así, yo no quiero tener nada que ver. Y bueno, así como eso me sé varias historias de auditorías que porque no tiene un termómetro certificado para medir la temperatura ambiental, no conformidad. Digo, no inventes, por un termómetro que a lo mejor te da más o menos 2 grados, no tiene la mayor importancia si los reactivos te aguantan mucho más que eso, y el refrigerador es el que importa, no el ambiente. Bueno, nada más para cerrar, con esos comentarios que hace el doctor, todavía mayor valor a quienes se acredita porque tiene que mantener un sistema de gestión de la calidad acreditado y lidiar con los evaluadores como yo, que somos muy rigurosos, digamos, ¿no? Y bueno, te voy a decir algo que dijo sabiamente Migliarino en un curso en el que asistí yo. Y él dijo, ¿cuál es la materia de la carrera que a usted le resultó más difícil? Pues que cálculo diferencial integral, hubo quien dijo, ¿no? Y entonces les dijo él, ¿alguna vez ha usado en su vida profesional cálculo diferencial integral? No. Pero ¿sabe qué hubiera pasado si no pasa cálculo diferencial integral? Pues no obtengo mi título. Pues aquí es lo mismo. Si ustedes no tienen el cálculo de su incertidumbre, no se acreditan. Tan fácil como eso. Ahora, el químico les demostró que no es más que elevar al cuadrado, sumarle, sacarle la raíz cuadrada y ya tiene la incertidumbre. Y multiplicar por 2, que es el factor de cobertura para tener el 95%, no es más que una multiplicación, la del 2, y multiplicar por 2 todos lo sabemos hacer. Claro, si nos aplica la de que tienes que saber sacar la raíz cuadrada, ya nos tronaron, porque mucha gente no la sabe. No creo que lleguemos no a la eso. Sabe. Pero mire, doctor, siempre veo su visión y ahí dice, Pacal quiere ser una empresa, o es ser la empresa líder en México, y fíjense, y reconocida a nivel mundial. Entonces ya está dando pasos sí. para ese reconocimiento a nivel mundial, y qué bueno que el Pacal abrió sus puertas a estas conferencias para que lo conozcan otros colegas del medio, y sobre todo estaría muy padre que así como hay programas que vienen a México de otros países, Pacal invada a otros países. Órales, nunca lo hemos hecho así como planeado, pero sí hemos tenido laboratorios del Salvador, estuvieron creo que allá les llaman la caja del Seguro Social en El Salvador, hemos tenido de Panamá, hemos tenido de Brasil alguna ocasión, bueno, hasta de Cuba, sí, pero estamos abiertos, o sea, si alguien de otro país nos está escuchando y quiere participar, además les podemos decir, les cobramos lo mismo que a los mexicanos, no les cobramos más por ser extranjeros, lo único que sí les cargamos pues es el costo del envío. Pero si se juntan 3, 4, 5 laboratorios de algún país, mandamos un solo paquete y se diluye el costo. Entonces no es muy caro, y de hecho les cobramos lo mismo que a los laboratorios mexicanos. Así es que bueno, estamos invitándolos, si alguien quiere participar, son bienvenidos. Y a las conferencias que son gratuitas, al profesor le agradecemos muchísimo, y así con la sana distancia típica y con el dedo alzado como él le hacen siempre, y con esa sonrisa que bueno, es tremenda. Hay que sonreír. Hay que sonreír. Muchas gracias. Te suelto y bueno, agradecemos a todos su presencia. Los esperamos la semana próxima. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todo el equipo de trabajo, y que Dios los bendiga a todos. Igualmente a ti y a todos los que están presentes todavía. Cerramos la transmisión.